deberíamos todos preguntarnos por qué estos candidatos están en estos momentos participando. En mi caso es una continuidad de lo que fue el año pasado, no solamente recorrer todo el territorio y aterrizar un plan de gobierno al que me dejaron construir como candidata a la vicepresidencia. Yo vengo de una vicepresidencia muy empoderada el año pasado con mi binomio y pude participar activamente en la construcción de ese plan de gobierno. Este año la responsabilidad fue netamente mía de construir este plan de gobierno que con mucho cariño le digo plan de país. Y es lo mínimo que se puede hacer por un proyecto político que ha escuchado a tanta academia, a tanta ciencia, para poder poner sobre la mesa esta propuesta de una nueva constitución a través de un consejo de expertos, que es una propuesta distinta y entiendo polémica para quienes no comprendan que no estamos en democracia, pero este proyecto merece llegar a un debate presidencial, cosa que no se pudo hacer el año pasado. ¿Por qué no construye? Bueno, yo fui invitada a participar el año pasado en ese proyecto de campaña, por así decirlo, por Fernando Villavicencio, y él tomó la decisión entre Sociedad Patriótica y Construye de ir con Construye. Los motivos no los podría decir porque he tratado de esbozar y puedo un poco tratar, pero tendría que preguntárselo a él y él ya no está. Yo no tuve nunca la oportunidad de conocer de manera personal a la lideresa de ese partido. Si bien nos presentaron telefónicamente a través de Fernando, pude, por ejemplo, trabajar mucho más con el candidato de la anterior campaña, con César Montúfar, que es el candidato presidencial con el que yo me lanzo la primera vez junto a Fernando para asambleístas. No había realmente nada que nos ate al proyecto como tal y luego de la ruptura de la bancada hubo muchas diferencias. Yo no comparto que el fin justifica los medios y creo que parte de mantenerte firme con tus convicciones incluye el objetivo que logras. Entonces, definitivamente no nos ata nada. Y aunque no lo crean, el Partido Sociedad Patriótica tenía muchas cosas en el tema de sostenibilidad que iban de la mano con el tema verde. Al ser uno de sus principales líderes y nuestro candidato a la Asamblea, Lucio Gutiérrez, él tiene un contacto muy cercano con la Amazonía. Tiene muy claro el tema de los pasivos ambientales amazónicos por el tema petrolero y en qué se debe utilizar el fondo amazónico. Entonces, claro, era como lo más, en realidad lo más verde o lo más cercano a la sostenibilidad ecológica, que no es solo la sostenibilidad de la que hablamos, fue bastante fluido. Y recordemos que cuando se parte la bancada, los asambleístas que se independizan se unen en parte a los proyectos propuestos por el candidato ahora asambleísta, Lucio Gutiérrez, de la pena perpetua para los violadores, asesinos, etc. Entonces realmente fue muy fluido. No era nada nuevo de esperarse, incluso en territorio. Ya habíamos participado de alguna manera juntos en el tema del recorrido de territorio como tal. Pero esta ha sido una alianza criticada y cuestionada por las hijas de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz. ¿Qué le ofreció? Usted dice que hay muchas coincidencias en cuanto a sostenibilidad, pero esto no le resta credibilidad en su apuesta ahora como este partido. Mira, el año pasado Fernando y yo tuvimos que salir con un Fernando Villavicencio que salía por la lista de una persona que él anteriormente había denunciado por el tema de repartos de hospitales y esto fue súper duro para Fernando. A mí realmente no me afectó porque yo estaba candidata a vicepresidencia y pues yo no era la que había puesto la denuncia como tal, pero comparado con lo que fue eso el año pasado, realmente no había nada que explicar. Incluso se sabía que habían estas reuniones antes de tomar la decisión de Construye y hay varios testigos al respecto. Yo respeto muchísimo las opiniones de todos y, por supuesto, para la familia de Fernando solo puedo esperar la paz, la justicia, que creo que esperamos todos, pero siempre Fernando fue muy claro en dejar a su familia fuera del proyecto político, incluso lo pueden encontrar en los discursos de él el año pasado. Siempre fueron dos entes muy separados y en realidad yo a quien conozco de la familia de Fernando es a su madre, es la única con la que tuve este contacto un poco más personal, pero siempre respeto las opiniones y lo único que pido pues es justicia y paz. Hablabas de coincidencias en la parte de sostenibilidad, de ecología y estamos en un país extractivista, ¿no? Petróleo, minería, hay proyectos mineros, digamos, retenidos de alguna manera, no avanzan. ¿Cuál es tu postura en esto? Porque tenemos en cuenta que si bien hay digamos, una generalidad, por decirlo, de algunas zonas del país, impulsado por figuras políticas también, de que no se avance en la minería, vemos que hay minería ilegal arraigada por doquier, ¿no? ¿Cuál es tu posición en eso? Esto es un tema amplio, pero tienes que entender claro el panorama porque de lo contrario estamos yendo al abismo como un país en vías de desarrollo que necesita salir
de ese subdesarrollo como tal. Y esto no es una idea de Andrea González porque soy una genio o porque Andrea González Nader está iluminada. Lo dijo Bombita hace más de 50 años. Vamos a sembrar el petróleo. O sea, tenemos que entender que cuando Ecuador descubre el petróleo se supone que ese rédito iba a servir para sacarnos del subdesarrollo, no para mantener al gobierno de turno. Entonces, lo que tenemos en Ecuador es una historia muy nefasta en la cual un gobierno autodenominado socialista del siglo XXI tiene 10 años de la mayor bonanza petrolera del país, pero en lugar de invertir en salir del subdesarrollo a través de tecnología agrícola y educación, utilizaron la educación para hacer un adoctrinamiento, porque ya ni siquiera es ideología, o sea, se gastaron la plata en unos elefantes enormes para adoctrinar y se gastaron la plata del petróleo en su proyecto personalísimo político, incluyendo viajes a París para que te cante Miguel Bosé, y terminan este periodo de 10 años diciendo, mi deuda es con el agro. O sea, ¿qué parte de eso es socialista? Ecuador tenía clarísimo que tenía que invertir la bonanza petrolera en tecnología agrícola. ¿Por qué? Porque es lo que vendemos, porque es lo que el mundo nos compra y lo que lo valoran realmente en los mercados internacionales. Esto no es porque yo sea ingeniera en medio ambiente o porque me guste el campo. No es una idea romantizada. Y ya escuchamos a grandes economistas aceptar el craso error en los 90 de que Ecuador se dedique a hacer televisores, chips y carros, cuando en lo que somos buenos es en lo que más vendemos. El año pasado fue el camarón, este año es el banano. Y esta propuesta de salir del subdesarrollo en los últimos 10 años de bonanza petrolera que nos quedan, incluso el año pasado lo discutíamos con quien fue mi binomio, yo decía 15 y él me corregía y me decía 10. Y estamos hablando de que él venía del sindicalismo del petróleo y sabía claramente a qué se refería con la bonanza petrolera y tenía claro estos contratos totalmente lacerantes para la economía del país que hoy en día nos hacen perder dinero. La producción de petróleo hoy está súper abajo. Si vamos a copiar este modelo en la minería, perdónenme, pero nunca vamos a salir del subdesarrollo y vamos a quedarnos con unos pasivos ambientales enormes. Yo veo como una oportunidad para aprender del petróleo y entrar a la minería, habiendo aprendido la lección, que estos últimos de 10 años de bonanza petrolera vayan directamente a la inversión de tecnología agrícola y educación. ¿Por qué? Porque esto me va a generar empleos y con esos empleos puedo subsistir como gobierno en base a esos impuestos. No queremos un Estado papi mami que sea el grueso de los empleos porque yo considero que eso es secuestrar la democracia. Si más del 50% del país trabaja por un proyecto político, siempre van a seguir votando por ese proyecto político. Entonces, si no se aprende esa lección, es imposible que la minería vaya a servir para algo distinto y prueba de eso es el Estado tan desordenado, violento y criminal que tiene en estos momentos una empresa, una industria que en realidad debería ser algo positivo para un país en vías de desarrollo bien hecho. Justamente, perdón la repregunta, pero siempre se asocia a minería, por ejemplo, con contaminación y destrucción, ¿no? ¿Cuál es tu posición en este caso? Porque normalmente, replico el tema, tenemos minería ilegal. Claro, a ver, es que tienes minería legal, dentro de esta minería legal tienes mejores técnicas, peores técnicas. Legal significa que tienes un permiso del Ministerio de Medio Ambiente, básicamente. Y también tienes la minería ilegal. Y te voy a hacer un poco el hilo de tiempo de esto porque es necesario que entendamos. El socialismo se supone que protege a la gente más desprotegida y, perdónenme, pero nosotros sabemos que hay oro en este país desde antes de que lleguen los españoles. La minería artesanal o local es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro nacimiento. Si no, vayan a buscar el tesoro de Atahualpa. La realidad es que cuando llega este mal llamado socialismo del siglo XXI y abre la minería a gran escala, lo cual es un poco contraproducente con su misma bandera ideológica, deja a un lado a nuestros mineros pequeños y medianos, en una suerte de limbo o línea gris, donde, y lo predije cuando sucedió esto en esa consulta popular hace más de casi 11 años, si tú los dejas fuera de la organización, van a terminar en las manos de los delincuentes. Este es exactamente el resultado que ellos habían buscado. Dejaron en el limbo personas que ancestralmente habían vivido del oro, que fueron víctimas de estos grupos delincuenciales organizados que ahora los secuestran para que los lleven a donde ellos saben que hay oro. Y al mismo tiempo se abre este abanico de la minería legal, donde tienes, por ejemplo, sin dar nombres, cierto tipo de minería en el norte del país que usa una tecnología de punta para encapsular los lixiviados o la contaminación que sale del mismo proceso de extraer metales, donde hay muchísimo metal pesado para lavar el oro, para aquellos que estén un poco desconectados de la situación. Por supuesto, toda minería genera contaminación. La cosa es cómo manejas esa contaminación. Tenemos en el norte este sistema de cápsulas bastante nuevo, de lo más avanzado, pero en el sur tenemos la segunda relavera más grande del mundo.
ya advertida por medios internacionales, en donde en el caso de una catástrofe tendríamos un Brumadero, pero peor. En el caso de Brumadero, este deslave de tóxicos que hay por la minería termina en el Amazonas, perdón, en el Atlántico finalmente. En el caso de esta relavera en el sur del país, sería toda nuestra selva amazónica contaminada. Entonces, claro, hay minería y hay minería. Y la minería ilegal que sufrimos en este momento es parte de este proceso de populismo casi psicópata, mal denominado socialismo del siglo XXI, que tiene una bandera en la izquierda, pero hace las cosas con otra. Entonces, si no incluyes y recuperas a estas personas que fueron puestas en bandeja y le abres paso a la minería pequeña y mediana con la tecnología que necesita, sigues engordando las filas. Por otro lado, como presidente de este país, tú necesitas recuperar Ponce Enríquez. Ponce Enríquez ya no es territorio ecuatoriano, es territorio de los lobos. Y hay meses en los que ingresa mayor rédito por oro ilegal que por la cocaína. Y tenemos que entender que la cocaína necesita salir por el mar y contaminar puertos, pero el oro ilegal sale con el oro legal. Es decir, estás contaminando una industria legal para que puedan hacerlo. Entonces, si tú no tomas esto como una guerra en territorio real, que es lo que es, nunca vas a terminar la minería ilegal en el país. Y ahí nos lleva a hablar de seguridad. En carne propia has vivido muy de cerca la inseguridad en el país. ¿Cuáles son los planes para enfrentarla? Nosotros creemos que hay un elefante en la sala del que nadie quiere hablar y es el mar territorial del país. Nosotros creemos que, bueno, justamente hoy sale el reportaje de Inside Crime opinando lo mismo que vengo diciendo hace algunas semanas. Yo opino, es mi opinión y respeto a las que no sean así, que durante el gobierno de Correa él pactó con las FARC el uso de nuestro territorio marítimo a cambio de una pseudopaz muy ficticia, muy temporal, muy frágil. Esto después de 16 años se le ha salido de las manos incluso a él. Ya ni él mismo puede controlar con lo que pagó, porque ya no es ni siquiera nuestro. En estos momentos en el mar territorial del Ecuador no solamente están la FARC o la mafia colombiana, tenemos submarinos albaneses con tecnología de tercera generación de guerra que interceptan absolutamente todas las comunicaciones. Es más, probablemente saludos a ellos también. Es necesario que entendamos que esto fue un proceso hecho paso a paso en esta negociación de la falsa paz con las FARC. Y hoy el territorio marítimo ecuatoriano es del cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de la mafia albanesa, de la mafia asiática que pesca nuestros recursos marinos también, e incluso de nuestra propia mafia que trafica no solamente drogas, sino también niños, gasolina, combustible, armas. El mar del Ecuador se ha convertido en la tragedia de nuestro choro pescador. El choro pescador se ha convertido en la primera línea de defensa de 18 millones de ecuatorianos para la mafia internacional. Es imposible que tú no me digas que ese no es el elefante en la sala. Entonces, yo llamé a participar y siempre le voy a agradecer al Partido Sociedad Patriótica haberme dejado escoger a mi binomio, a un contraalmirante de la Marina que sabe exactamente cómo les fueron quitando los puertos, las capitanías, los radares, el contacto social que tenían, porque nuestro cholo pescador y nuestra Marina antes era una sola. Y quien te conoce el ramal de un manglar es uno en marea alta y otro en marea baja y puedes esconder a la Torre Eiffel allá adentro si quieres. Necesitamos crear una guardia huancavirca que recupere esa potente soberanía que sí teníamos, que nos prostituyeron con este concepto de soberanía falsa. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es recuperar el mar, porque eso es lo que están buscando. Si tú sigues perdiendo esfuerzos en frontera norte y frontera sur, pero por el mar sale absolutamente todo, estás nadando, estás arando en el mar, literalmente. Tú podrías incluso dedicar todos los esfuerzos en la recuperación del perfil costero del Ecuador y tendrías menos desgaste en frontera norte y frontera sur. Recordemos que los productores de cocaína son Perú y Colombia y tienen más costa que nosotros hacia el Pacífico. ¿Por qué será que toda la cocaína de Latinoamérica tiene que salir por nuestras costas? Andrea, tú justamente mencionas a Dale Moncayo y él sería el que tendría esta gran tarea, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo lo conoces y cómo fue tu acercamiento para pues agregarlo a como tu binomio? El Vice de Oro, como lo conocen, pero aquí hay una historia un poco chistosa. Él es un gran jugador de tenis, incluso representa al país de manera internacional, y a él en el tenis lo conocen como el zurdo de oro. Para entrar a la política, como nosotros somos de centro y lo hemos dejado claro, él es el Vice de Oro. Ya habíamos tenido conversaciones en contacto con muchas personas en común. No te voy a decir que excluimos totalmente a la sierra. Primero buscamos lo tradicional, que es esta mezcla de costa y sierra,
Pero lo que necesitaba este momento en el país no era un binomio pegado con populismo, sino uno que se encargue de donde las papas queman. Entonces yo claramente necesitaba un marino. Y después de pues, buscar, encontré a este valiente y a su esposa, que realmente es una de las personas con más ñeque que conozco. Un abrazo, Patricia. Y esta pareja de personas que reconocen y tienen clarísimo cómo hemos llegado hasta este punto, sin ser anti nada, sino teniendo claro cómo esto sucedió. Entonces, realmente fue un gusto que esto fluya, porque sí hemos tenido un gran acercamiento con todas las fuerzas públicas para buscar una representación en esto que una, no solamente de la parte civil, sino también a la fuerza pública, junto con los partidos tradicionales. Ahora, Andrea, tu carrera política, ya, por decirlo así, empieza desde el 2018, si no me equivoco, ONG, sociedad civil, pero nunca has ocupado un cargo público. ¿Por qué deberíamos creer que ahora, digamos, estarías preparada para liderar un país y no cualquier país como Ecuador convulso? Yo a los 17 años me gradué del colegio y entré a la universidad con 17 años, y mi primer trabajo fue en el aeropuerto de Guayaquil. Luego de esto empiezo a trabajar en colegios privados, materias especializadas en la carrera que estaba estudiando ingeniería ambiental, y empiezo a trabajar directamente con la empresa privada. Luego de esto me abro a las consultorías, a la empresa pública. Ese mismo año que le pude ofrecer la asesoría al municipio de Guayaquil, tuve la oportunidad de ganar el premio al tema ambiental por esa consulta, y a trabajar con empresas internacionales en el tema de comunicación en Ecuador. Termino abriendo la primera plataforma de comunicación ambiental en todas las redes del país, que es Ecoverde, y esto me da la oportunidad de trabajar no solamente con público privado, sino también con la comunicación, que te abre un montón de puertas y realidades. El trabajo con las ONGs realmente comienza a partir del decreto 486, en el cual se permite el aleteo del tiburón, parte de estas lindas decisiones de quienes se autodenominaban lo más verde que había en ese momento, ¿no? Más verde que los billetes, creo, lo único que tenían de verde. Y empieza a crearse este movimiento de ONGs en Guayaquil. Recuerden que no existían, aparte de Fundación, Fundación Natura, que fue la última que un poco trabajó. Este desastre que pasa durante este socialismo hace que empiecen a nacer todas estas fundaciones que ahora vemos activas en Guayaquil, desde esos personajes, y puedes buscar la foto de una protesta en el 9 de octubre por el decreto 486. Trabajar con diferentes ONGs, porque unas eran de derechos, una se convirtió en derechos humanos, otra en animales de la calle, otro, o urbanos, mejor dicho, otros con fauna silvestre, la otra por el mar, la otra por las olas, otra por el océano. En mi caso me dediqué más en el tema de los árboles, en alguna fundación, y esto empieza a darte un montón de realidades. Trabajar con las madres de Montesinaí, donde ellas en pandemia tenían huertos urbanos y al mismo tiempo un tema con la economía, los desechos que tratar, que hace entender que tú en las ONGs siempre tienes que ir a tocar puertas en la parte política. Y detrás de esa puerta, alguna vez hubo alguien con quien se pudo trabajar. Y ahí te das cuenta que la parte pública lo que más necesita es de la gestión civil efectiva, más que la experiencia en cargos públicos. Porque en un país que se ha convertido en un narcoestado, lamentablemente, lo más común sería que si tú vienes arrastrando una larga lista de cargos públicos como la otra candidata de la papeleta, probablemente estés coludida con cierto tipo de mafias, sea las del soborno, la del narcotráfico, la de la minería ilegal, o simplemente la mafia de los grupos delincuenciales organizados políticos, que son el brazo político de estas mafias. Tu mirada nos ha dicho que tú tienes una mirada hacia el mar, ¿cierto? En conjunto. Debajo del mar hay recursos hidrocarburíferos que no se han explotado. En tu plan de gobierno hay también posibilidades de que se explote finalmente el famoso gas del Golfo. Sí, eso quiero hacer como una división, ¿no? La minería submarina es una cosa y explotar el campo Amistad es otra. No porque no sean recursos debajo del mar, sino porque en el caso del campo Amistad ya está construida la estructura bajo del agua en la que los tubos o tuberías, por así decirlo, llegan a la nube de gas o a la bolsa de gas, como se la conoce. El campo Amistad ha sido polémico porque se comparte efectivamente entre Perú y Ecuador, y el gas se mueve pues distintamente de las fronteras. Y hay un proyecto interesante de la conexión de esta tubería de gas a Termomachala, para tener en caso de necesidad, como fue en estos momentos, la parte termoeléctrica. ¡Ay, la tubería! Aprovecho la oportunidad para
para educar un poquito en el tema ambiental, y eso se los digo con mucho amor, porque cuando a mí me dicen ambientalista, no me molesta, pero sí me causa gracia. Hay una diferencia entre un ambientalista y un ingeniero ambiental, la misma diferencia que habría entre un animalista y un veterinario, ¿cierto? El ambientalismo lamentablemente estuvo representado por muchos extremos y mucha ideología durante estos años, y es en parte por qué me sumo a esta propuesta o les expongo esta propuesta de Ecuador sostenible. Pero Ecuador es un país pequeño, en vías de desarrollo, biodiverso. Dejar de consumir combustibles fósiles no es una prioridad para los países como Ecuador. El mundo entero, ¿qué es lo que le pide Ecuador para poder dos cosas? Proteger su población y aportar con el tema de la crisis climática. Dejar de deforestar. Nosotros no tenemos que cambiar el parque automotriz a eléctrico en cierto tiempo, y si se dan cuenta en todas estas grandes reuniones mundiales, quienes sí tienen que reducir su huella de carbono son los grandes productores. Entonces, un poco, yo sé que la ansiedad ecológica nos lleva a veces de la mano, pero Ecuador tiene una misión mucho más importante que dejar de consumir en este momento diésel. Por otro lado, el tema de la salud en las regiones de la sierra por este efecto de olla de presión es otro tema, calidad de aire. Pero en Ecuador, en estos momentos, para ponerlo en cristiano, no debería estresarnos el consumo de combustible fósil del país como tal, porque nuestro aporte es ínfimo. Lo que el mundo nos pide es cuidar estos ecosistemas valiosísimos donde hay absorbedores de carbono milenarios que son muy difíciles de recuperar. Entonces, no estamos en contra del uso de los combustibles fósiles, no es lo que se nos pide a los países como Ecuador, pero la minería submarina como tal, que recién se descubre, tiene muchas cosas que hay que analizar antes de poder explotar los minerales y todo el oro y todo el cobre que se pueda encontrar dentro de la parte submarina de un país cuya industria pesquera y atunera da millones de empleos de manera diferenciada. Entonces, el gas del Golfo sí, está la tubería hecha, la necesitamos. La minería submarina es un tema que hay que analizar con mucho detenimiento. Pero el campo de amistad es una parte del bloque 6 del Golfo. Y hay otros Más bloques, así es. bloques que ya. ¿Estás pensando en una prospección en todo el offshore? Sí, por supuesto, tenemos que tener, y nosotros somos lo que hemos propuesto desde el año pasado al Contador Nacional de Recursos No Renovables. Nosotros no podemos seguir dando un cheque en blanco a cada señor que se sienta en Carondelet cada 4 años. Necesitamos saber y tener claros cuántos barriles de petróleo quedan, que ese es el más claro que tenemos, cuántas toneladas de oro, cuántas toneladas de cobre, y sí, este es un número dinámico que va moviéndose según los descubrimientos de nuevos yacimientos, pero esa información tiene que ser pública, real y precisa. Entonces, en tanto y en cuanto sepamos cuántas joyas heredó la abuela, podemos invertir para la familia. Si no, seguimos en este ciclo de pagar la tarjeta de crédito del mangajo de turno que esté sentado en Carondelet a costa de la herencia de todos, porque las joyas de las abuelas son para todos y se acaban, no hay más. Hemos visto esta visión de utilizar nuestros recursos no renovables para apagar incendios. Nos han convencido que somos pobres, ignorantes, ineficientes y que solo podemos sobrevivir a costa de vender los recursos no renovables. Los recursos no renovables se invierten, no sirven para pagar la cuenta de la tarjeta a fin de mes. Creemos que esta crisis económica deriva de una crisis política en la cual una ideología se tomó el plan de país de los próximos 50 años como personal y propia. Y un poco esta generación, debo admitirlo, la que en estos momentos está en la universidad, sí está participando activamente en la política y se da cuenta de que este límite de tiempo de la bonanza petrolera que se nos acaba en 10 años, los pone a trabajar en función de objetivos y metas más que en ideales de partidos políticos que en realidad no existen en este país. No existe la izquierda y la derecha en este país. En mi opinión, el último debate que hubo izquierda y derecha fue el de Borja con Férez Cordero. De ahí en adelante fueron todos unos populistas, cada uno más psicópata que el otro, pero en general populismo puro y duro, insostenible financieramente, insostenible para la salud de este país, de nuestras personas. Creemos que Ecuador está en un estado insostenible, pero no fue siempre así. Ecuador caminaba hacia ser un país para 500 años. En el plano económico, ¿qué oportunidad ves? Hablamos, siempre cuando se habla, cada candidato no llega al poder, dice, vamos al petróleo. La mesa servida, claro. Y vamos a ver, pero claro, ¿no? La torta no se la puede solo ver desde ese lado, ¿no? El extractivismo. ¿Qué otras oportunidades dejen en camino de cosas nuevas, ¿no? Porque ya sabemos lo que tenemos. Banano, camarón, que es lo más potente a nivel de exportación.
se está haciendo con otro producto también, pero ¿qué otras cosas tú ves con posibilidades de Ecuador? Ecuador tiene un problema y es que el ecuatoriano promedio es un fiel reflejo de su gobierno, o al revés, vamos a decirlo así. Entonces pides un préstamo para pagar la tarjeta y luego pides otro préstamo para pagar ese préstamo. Tú te tienes que tapar hasta donde llega la sábana, decían las abuelitas. Ecuador llegó a tener en su momento más de 40 ministerios. Más de 40 ministerios. Entonces, no hay manera que alcance la torta para tanta gente. Empecemos por ahí. La insostenibilidad de los proyectos que se hicieron durante la bonanza petrolera mayor que ha tenido el país los últimos 10 años. Esta insostenibilidad financiera de las escuelas del siglo XXI, de las escuelas del nuevo milenio, de tener 40 y pico de ministerios, incluyendo uno era el del buen vivir, que pasaba abrazando árboles. Ya no puedo abrazar árboles, gracias, señor Freddy Ehlers. La realidad es que no era sostenible financieramente. Fue un populismo absurdo. Pero si tú reduces esta cantidad de gastos ineficientes que tienes, sí puedes lograr que con ese dinero que tienes como gobierno crees en un espacio, un ecosistema, digámoslo así, para generar empleo. Nosotros no creemos que es el Estado el que te tiene que dar empleo. El Estado debe generar un ecosistema proliferable para el empleo. Y eso en parte lo haces no estorbando, porque lo que sucede es que en estos momentos, lamentablemente, el Estado se ha convertido en un vacunador. Para arriba, si quieren decirlo, de cuello blanco, pónganlo así. Pero si yo pongo una cafetería y quiero vender este café, la mitad de lo que yo gano aquí probablemente se dan impuestos. Y sería bueno si esos impuestos hacen que yo tenga más clientes, la calle está bonita, la iluminación está linda, por lo menos no me asaltan al señor afuera de la puerta. Pero la realidad es que esos impuestos no se reflejan en nada, no me ayudan a vender un café más. Y encima, lamentablemente, y no digo que esto pase en todo el país, pero en la gran mayoría del país es así, ese permiso probablemente me costó una coima de un funcionario público y engordé las filas de la corrupción para poder, ¿qué? Darte impuestos a ti mismo. No tiene sentido. Por suerte, tenemos la inteligencia artificial y los procesos tecnológicos para reemplazar esta burocracia dorada. Y no me digan que es imposible porque ya lo vivimos en la transición de la banca antigua y tradicional a la banca con cajeros automáticos. Y mi madre, que en su momento trabajó en algún banco, como toda ochentera de la época de Guayaquil, sabe lo que es agarrar lo que sirve de la burocracia para una transición tecnológica. Es la única manera en la cual tú puedes depurar y hacer que este señor, que al final del día te está dando los impuestos para que puedas pagarle a toda la gente que trabaja en un gobierno, pueda vender más café y mejor. Eso se llama libertad económica y creemos que la menor participación de un Estado corroído por el narcoestado profundo no tiene cabida en la vida dinámica de una economía sana. Y Ecuador tiene un dato increíble, las mujeres, la mayor cantidad de mujeres emprendedoras es el porcentaje poblacional del mundo. Entonces necesitas darle aire. Nosotros hemos hablado de reducir el ICE y el ISD, que ya estaban en 2.5 y se suben al 5% en esta ley económica urgente. Creemos que eso fue un error. Si ya ibas a subir el IVA e ibas a quitar el subsidio de los combustibles fósiles, lo cual es totalmente correcto, no podías subir también el ISD y el ICE, que había costado tanto bajarse. Entonces, nosotros no hemos hablado de reducir el IVA porque creemos que hacia allá deberíamos ir, pero no es el momento. Pero sí nos hemos propuesto la reducción del impuesto a consumos especiales y el impuesto a la salida de divisas, que son dos cosas que ahorita vienen a frenar más la economía. Creemos que menos impuestos son más empleo y proteger a la economía sana. La economía sana no tiene ninguna protección. Se tiene que rajar contra la economía ilegal mientras paga impuestos que no repercuten en absolutamente nada. Y eso nos está costando vidas, paz, tranquilidad. Creemos en una libertad económica, pero por supuesto con una conciencia social y ambiental, inherentemente de un proyecto sostenible. Candidata, habla usted de una palabra que me parece bastante, digamos, oportuna para utilizar ahora, que es estorbo. Sí, hablaba en el sistema, en el sector público, ¿no? Y en los últimos gobiernos, históricamente, ese presidente parecería que es un estorbo para el presidente. Y a veces la función, obviamente la función del vicepresidente es lo que le asigna el presidente. ¿Usted cree que tener vicepresidente es necesario? ¿O un candidato como el que usted tiene como vicepresidente puede ser tranquilamente un ministro y el Estado se ahorraría en tener una estructura adicional? Que no es tanto dinero, no son alrededor de $4 millones el presupuesto de la vicepresidencia, pero con $4 millones se le puede dar de comer a mucha gente. Así es. Bueno, te lo dice una ex candidata a la vicepresidencia, que ahora buscó un vicepresidente empoderado. Lamentablemente, el historial de Ecuador habla de mucho vicepresidente, perdónenme la palabra, pero todos lo vamos a entender, serrucho. Y así es como básicamente te lo presentan al momento de escoger tú
y no sabes cuando eres candidata a presidente mujer lo importante que ve el grupo o el buró político tener a alguien de tu extrema confianza, porque lo más probable es que siendo mujer con más ganas todavía te quieran serruchar el piso, hablando en cristiano. Definitivamente hay un historial que observar, pero si tú trabajas en equipo, yo sí creo que la figura de un vicepresidente es increíblemente valiosa. ¿Por qué? Porque en mi caso el año pasado, el plan de gobierno que nosotros proponíamos con quien fue mi binomio se basaba mucho en el tema de la mafia de cuello blanco y la mafia de territorio. Y yo vine a aportar un poco más de tema de reparación de tejido social y el tema sostenibilidad en general. Yo sé que para la gente cuando yo digo sostenible le suena pajaritos y arbolitos, pero la sostenibilidad financiera de un proyecto es lo más importante para que se mantenga en el tiempo. Y la sostenibilidad económica y social y ambiental van de la mano con este tema. Entonces, el eje transversal del tema sostenibilidad en el plan de gobierno del año pasado, yo me reía, como para poner un poco en contexto, ven a ser el Elon Musk de Trump. Era quien se fijaba que todo proyecto fuera sostenible también financieramente. Y eso es una ayuda importantísima. Y te soy sincera, no quiero un ministerio de la sostenibilidad, gracias. Entonces, creo que pasarlo a un ministerio era poco práctico porque mi rol era transversal en todos los proyectos. En el caso de mi candidato a vicepresidente, el contraalmirante Galo Moncayo, hablamos de una transversalidad en el tema seguridad. Y él tiene un toque social importantísimo porque yo buscaba a alguien que repare esta relación también lesionada entre oficiales y tropas, parte de este plan de desarmarlos por si acaso, porque fue hecho, divide y vencerás. Él tiene mucho toque social, ha hecho mucho trabajo social en Milagro y viene a comprender cómo este trabajo estructural de, por ejemplo, las reservas como policía comunitaria y el rol que tienen para la reparación de tejido social. Este término que hemos escuchado en campaña, pero que nadie parece realmente interiorizar. Entonces, él tiene una transversalidad que no solamente habla de, por supuesto, verlo en el mar y que nos inspire, porque es parte también de una campaña de civismo y de patriotismo que necesitamos, ver una toma donde ese mar nos vuelva a enorgullecer y nos vuelva a sacar el pecho, pero también con ese toque de reparación de tejido social, que no podría hacerlo si él fuera simplemente del Ministerio de Seguridad como tal. Entonces sí creo en la transversalidad y ese rol importantísimo del vicepresidente con un eje transversal en el tema. Él también entiende algo importante y él ha sido parte de esas víctimas durante esos 10 años de cómo se desarmó nuestra marina, nuestra costa, cómo se fueron boicoteando todos los sistemas para poder controlar todo lo que pasaba ahí. Y entiende lo que ha hecho con la juventud. Yo no podría tener al lado mío a alguien que vea a nuestros jóvenes como una generación perdida, porque no entendería entonces cuando yo hablo de reparación de tejido social. Estos chicos no han dejado los útiles escolares por una metralleta porque vieron un TikTok y el TikTok es el diablo y les lavó el cerebro. A estos chicos tienen 16 años sin tener bachillerato especializado. Yo no sé qué hubiese hecho si no hubiese podido escoger mi especialización y luego entender cómo entraba a la universidad. Estos chicos tienen más de 16 años donde la premilitar no es obligatoria. Y perdónenme, pero este chico que ahora lleva en sus brazos una metralleta probablemente encontró un refugio en este GDO para poder proteger a una madre victimizada, a una hermana violentada, a una casa violentada, pero nunca pudo tomar el arma del lado correcto de la historia, sino que lo primero que apareció fue un GDO. Entonces, con amor les digo, porque he leído algunos comentarios acerca de la premilitar obligatoria, desde un lugar muy privilegiado, desde una juventud citadina o urbana que no entiende que para un chico en el barrio en Puerto Limón, en Esmeraldas, la premilitar obligatoria se convierte en la única salida que tiene. Entonces, nosotros proponemos el retorno de la premilitar obligatoria, sí, son unos meses, no es que vas a perder el gran tiempo de tu vida, y el que crea que esto le incomoda, pues aquí Ecuador es una familia y nos incomodamos por los que más necesitamos. Es inherente lo que le han hecho a la juventud y este es el resultado de estos 16 años de esta constitución con alma chavista. Y ya no hablamos de que si soy izquierda o derecha y si te gusta, no, son números. 16 años de esta constitución son 8.000 muertes violentas en el 2023 con un magnicidio sin resolver. 16 años de esta constitución son la deserción escolar en el más alto nivel que hemos tenido. Las cárceles hechas centros de entrenamiento. Los jueces contra la pared o silenciados o totalmente captados por la mafia. Esto es el resultado de esta constitución. Y quien no lo quiera ver así y siga peleando con su ideología, para eso están los números, para terminar este tipo de discusiones en algo práctico y tangible.
por eso proponemos también una nueva constitución a través de un consejo de expertos y no una asamblea constituyente, porque vas a tener lo mismo. ¿Y cuáles serían esos cambios básicos en la Constitución? No son básicos, Estado... es absolutamente todo. Es borrón y cuenta nueva. Y es más, hablamos de reiniciar Ecuador. Y no con una receta nueva mágica, como ya nos han hecho probar, con lo que sí ha funcionado. Claro que sí. Y ¿sabes qué es lo divertido? Cada 10, 15 años Ecuador tiene una nueva constitución en su histórico, ¿no? Y normalmente hemos tenido constituciones con cierto sesgo ideológico, efectivamente, sesgo, pero esta constitución, si tuviese el semáforo alimentario, es altísima en ideología, altísima en corrupción y altísima en garantismo. Y les voy a poner un ejemplo porque cuando me hacen esa pregunta tengo que ver para dónde agarro, porque si no nos quedamos 40 minutos más. Hay una parte crucial de esta constitución que se cambió en esos cuartos oscuros de Montecristi y nosotros votamos por un texto distinto al que se aprobó. Y ahí hay una denuncia por falsedad ideológica en la fiscalía puesta por León Roldós de este tema que les estoy hablando. Y el simple hecho de cambiar una S y dejar de ser un Estado de Derecho y habernos convertido en un Estado de Derechos, donde el derecho del narcotraficante, el delincuente, el asesino, el violador, el descuartizador, vale más o está igual que el Estado de Derecho de vivir tranquilos, nos tiene donde estamos. Entonces, si tú me dices, sí necesitamos una nueva constitución, pero vamos a hacer otra vez una asamblea constituyente, vas a tener exactamente el mismo resultado. Tienes que coger el antecedente del 76 y sentar en la mesa un consejo de expertos de todas las ideologías, de todos los colores y sabores, en tanto y en cuanto no estén corruptos ni pertenezcan a las filas de los GDOs, puede salir de este relajo. La constitución actual no te permite hacer eso. Así es, pero por eso tienes la demanda de falsedad ideológica. ¿Y eso quién lo diría? Tienes que hacer que la fiscalía prosiga con esa demanda que está ahí durmiendo el sueño eterno. Y tendrías que ver si es que es constitucional esta constitución después de ese cambio entre gallos y medias noches. Si esa constitución no es por lo que realmente el texto aprobado, se puede regresar momentáneamente a la del 98 hasta que quede implementada la nueva constitución, que toma lo mejor de la de Montecristi, si algo tiene de bueno. El tema de los derechos de la naturaleza es algo que se discute a nivel internacional, qué tan efectivo ha sido para Ecuador, porque suena muy lindo, pero en la práctica, en la costa tenemos un ecosistema al borde de la extinción y absolutamente se ha hecho nada por el bosque seco tropical con toda esa linda lírica de los derechos de la naturaleza. Entonces, lo que ha servido, por supuesto, bienvenido sea, pero tenemos que entender que esta prueba de 16 años de esta constitución con altísima carga ideológica y tan específica, ni siquiera es izquierda, es socialismo del siglo XXI. Pero ¿qué parte del socialismo fue ese gobierno? Eso es una bandera donde hay guatita, encebollado, ceviche, arroz, y nada empieza donde termina lo otro. Entiendo que haya cierto nerviosismo de que desde el Ejecutivo se llame una mesa de expertos, porque pueden haber componiendas, puede deberle algo a alguien, tiene una agenda de corrupción, es derecha, es izquierda, pero necesitas que este Ejecutivo no le deba su existencia política a un partido político, no venga de las filas extremas de las ideologías polarizadas, no haya sido parte de ninguno de los anteriores gobiernos, porque de lo contrario de ahí van a salir también otras divisiones u otros sesgos, preferiblemente que tenga una identidad académica o que tenga relación con la academia de alguna manera y que no le deba nada a la justicia. No soy la única, pero en esa papeleta creo que sí. Pero tu ejecutivo sí proviene de un partido político que ya es tradicional, un partido político que tuvo mucho cuestionamiento durante su gestión y que además no pudo terminar. Así es, y lo interesante aquí es que, a diferencia de otros expresidentes, quien está de candidato a la Asamblea Nacional y quien lidera el partido como tal, puede caminar libremente por la calle y puede ejercer su derecho político de participar de nuevo y ser... Es más, es bastante interesante tener un asambleísta que fue presidente, porque entiende de qué pata cogea la asamblea y cómo en su gobierno también fue manipulado por un congreso en ese momento. Entonces, es interesante la experiencia que él ha tenido y es válida para un asambleísta porque viene con muchísimo del tejimaneje también del Ejecutivo, pero ha sido clarísimo y obvio la total independencia que tenemos y debería ser así, legislativo con ejecutivo con judicial. Cosas en común, por supuesto, el tema de la sostenibilidad, pero no duden de que si algo de los proyectos de ley que yo envío a la Asamblea Nacional, habrá un Lucio Gutiérrez que se puede oponer, porque aquí no le debemos nada
a ninguno de los dos. Hemos sumado a ambos. Yo creo que hemos sumado a la imagen del Partido Sociedad Patriótica. Creo que ellos ven eso con muy buenos ojos. Y a mí me sumó un montón la libertad de poder escoger a mi binomio y llevar este plan de gobierno intacto, sin componendas, sin arreglos, sin que me estén jalando por aquí o jalando por acá. Con él no te metas, a él no lo puedes tocar, que es lo que realmente nos hace libres. Y era lo único que yo pedía, que este proyecto llegue intacto y libre, por lo menos al debate. ¿Sientes que la política total, no lo de país, como tal, es machista todavía? Porque Es un mundo de hombres, no te diría si machista per se, pero sí es un mundo de hombres, definitivamente. Es muy interesante, aquellos que tengan algún tiempo libre, hay un libro sobre cómo se deben vestir las mujeres en la política, porque es inherentemente impopular o popular, y siempre tienes que vestirte de una manera masculina porque es lo que te da seriedad. Es decir, vestirte femenina en la política te causa un descrédito o una falta de confianza como tal. Por suerte a mí nunca me ha gustado vestirme muy femenina y admiro mucho a quienes lo hacen, pero definitivamente es un mundo que te exige muchos rasgos masculinos dentro de tu propia feminidad. Yo me siento cómoda porque siempre, como decíamos al colegio, he sido machonda, me encantaba jugar fútbol, me siento cómoda en esta posición, pero sí creo que desperdiciamos un montón de mujeres valiosas por ser increíblemente femeninas y estar cómodas con su feminidad, que no han aparecido en el tablero político. También te diría que habrán muy pocas de las 8 o 9 mujeres que hemos sido candidatas a la presidencia del país que hemos podido hacerlo por nuestra propia cuenta y porque nosotras hemos decidido hacerlo. Las 2 últimas candidatas tenían un gran dinosaurio atrás y un titiritero que básicamente les decía qué decir y qué hacer. Y creo que se pierde en realidad el final de cuentas. A las mujeres siempre nos utilizan para comunicar las malas noticias. En comunicación es una estrategia, e incluso en los manejos de las crisis. Te da mucho de decir que nos buscan más como el cascarón que realmente a profundidad. Y bueno, muchas veces las mismas mujeres en la política no se sienten cómodas con que tú tengas una agenda propia o una agenda política clara y tuya, personalizada, no personalizada, pero personalmente hecha para poder ponerla en consideración del resto. se lo da porque, bueno, más allá de que pueda existir una buena compaginación con el resto de personas, tienes figuras fuertes, ¿no? Digamos, de manera figurativa, atrás, ¿no? Un asambleísta que fue presidente, perdón, tu binomio. Entonces, sientes que llegado el momento, hay esas libertades para imponerse y simplemente ejecutar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo que pasa es que a mí, mi perfil también, soy una persona un poco intensa en el diario vivir y me gustan las personalidades intensas como tal. Entonces, esto no se trata de mujeres al poder y los millennials, digamos. Siempre dije que este proyecto necesitaba experiencia, llámese canitas. Siempre dije que este proyecto necesitaba hombres y mujeres valientes. Y yo me siento increíblemente cómoda con hombres y mujeres valientes al lado mío. Creo que no hay por qué estar ni atrás ni adelante. Soy madre de un niño y una niña. Quiero un mundo justo, equitativo, realmente. No tiene por qué ser un merecimiento extra que yo sea mujer, pero tampoco debería desvalidarnos como tal. Siempre me he sentido cómoda trabajando con grandes grupos. Fui profesora durante 7 años de adolescentes en Guayaquil. Entonces, realmente estoy acostumbrada a esa intensidad y, por supuesto, valoro también a las personas que con poca intensidad tienen muchas cosas que aportar. Pero sí, creo que me es cómodo ser líder en un grupo netamente de hombres, pero tratamos de que esto tenga un poco más de variedad también, ¿no? ¿Qué opinas del actual gobierno, por ejemplo, con situaciones como la de Verónica Abad, como la ex ministra Robo? ¿Cómo crees que ha actuado de alguna manera? Son 2 mujeres, ¿no? Que ha sido... Ecuador y su andamiaje institucional como tal tiene 0 protección hacia este tipo de cosas para la mujer y vamos a ir con Rosalía Arteaga. A Rosalía Arteaga creo que es el caso, para mí, no voy a decirte el único, pero creo que uno de los pocos de violencia de género de verdad. Y recordemos que después Rosalía se lanza sola a la presidencia y no tiene apoyo de un público que en su momento estuvo totalmente en contra de que la saquen de la presidencia. Una de las personas que más admiro en la política es a mi tía Susana González Muñoz, quien fue en su momento congresista cuencana de nacimiento, y ella en su momento también fue presidenta del Congreso durante pocos días, porque luego también. Esto se repite todo el tiempo y no me quiero victimizar,
No porque no me sienta cómoda siendo víctima, porque las víctimas tienen derecho a ser víctimas cuando lo son, sino porque creo que ya pasé esa etapa. Pero lo que a mí se me hizo el año pasado, para pedirme reemplazar un candidato presidencial a una semana de la elección, y que no se me había permitido ni siquiera entrar al debate presidencial, mientras yo escuchaba en el teléfono cómo Diana Tamayo le decía a la persona que no me iba a dejar ingresar que por la seguridad de los candidatos yo no podía ingresar. Pero no hay un escrito. Eso es realmente para mí una batalla que en lo personal creo que Ecuador tiene que sentar un precedente y no se puede repetir. No podemos dejar que, ojalá nunca vuelva a suceder, pero si una candidata a vicepresidenta pierde su binomio, que es unipersonal y no puedes renunciar, le vuelvan a hacer lo que a mí me hicieron el año pasado. Porque mientras yo hablaba con cadenas internacionales en otros idiomas, haciendo un esfuerzo enorme para mantener la paz, que definitivamente no había, mientras tanto aquí se estaban ejecutando unas movidas increíblemente impensables para lo que estábamos pasando. Incluso desde el CNE de Colombia nos llamaban a decir, no entendemos qué está haciendo el CNE de Ecuador. O sea, ¿cómo es posible que te estén obligando a reemplazar el candidato a una semana si la ley dice podrá reemplazarlo, no debe reemplazarlo? Y los constitucionalistas se sacaban las plumas y aún así nadie pudo hacer absolutamente nada. Y siempre le voy a agradecer a Cristian Zurita haber sido increíblemente valiente y salir adelante, pero eso nunca debió suceder. Entonces la vida nos dirá quiénes estuvieron en ese boicot, quién sabe, incluso interno, para que las cosas se den de esa manera. Poco a poco va saliendo la verdad. Mira, si no sabemos ni siquiera quién asesinó a Fernando Villavicencio, poco a poco se irá aclarando el panorama, pero creo que Ecuador debe sentar precedentes para que las mujeres que participamos en la política no estemos a merced no solamente de la mafia de territorio, sino de este Estado profundo que mueve hilos de una manera muy rápida y nos descarta como que fuéramos fósforos o chivos expiatorios. ¿Te alejaste de ese entorno? Sí, ¿De Twitter? sí, yo prefiero ser la que me la acompañaba. Y sí ha sido difícil realmente porque estamos mucho más solos que antes, pero mucho más libres de poder realmente apuntar hacia absolutamente todos los casos de corrupción y de violencia dentro de la política que puedan haber. He conocido un montón de gente increíblemente valiente en el proceso también, no todo ha sido feo, pero realmente mi participación aquí corresponde a tener la esperanza intacta en convencer al ecuatoriano que si nosotros entendemos que en los 10 años de bonanza petrolera vamos a seguir este plan de país, podemos seguir adelante. Pero imagínate el nivel de esperanza o de expectativa que yo puedo tener de la clase política. De la clase política yo no puedo esperar absolutamente nada. He visto sus peores caras, en realidad. Y sería una loca suicida si estuviese aquí de nuevo creyendo que la clase política me va a escuchar y vamos a salir adelante gracias a ellos. Yo vengo a hablarle al ecuatoriano de a pie y creo que esta es una campaña más de educación que electoral porque es a ellos a quienes hablo y que creo que puedo cambiar. Pero estaría loca si yo creyera que la clase política tiene algo bueno preparado para nosotros. Solamente hablando de campañas y sabemos lo millonarias que pueden llegar a ser, ¿no? Incluso casos de esos y de viejos que se meten. Así es. Para el no a la extradición. ¿Cómo financia su campaña? ¿Cómo se va a financiar? Nuestra campaña, como la verdad todas las anteriores, ha sido increíblemente austera, sigue siendo increíblemente austera. Una de las cosas más lindas del año pasado era que no había una línea gráfica. O sea, tú ibas a Santa Lucía y había un Fernando y una Andrea, y te ibas a otro lugar y había otro Fernando y otra Andrea, y otra foto y otra distinta. Pero nos pareció que en realidad mostraba una realidad de apoyo en territorio mucho más bonita que repartir por todo el país A o B producto promocional. Siendo ingeniera en medio ambiente he sido muy, yo sé que le estoy pidiendo mucho, pero le he pedido a las personas que nos apoyan que pensemos en torno a la sostenibilidad, que sería increíble dejar tachos de basuras puestos en las ciudades en lugar de todo el puente empapelado para que luego tengan que botar la basura. Creo que es una generación distinta a la cual le molesta. He sido muy clara en no pedir caravanas en las grandes ciudades. Creo que es algo increíblemente contraproducente. Si me cruzan en la caravana a las 6 de la tarde, nunca voy a votar por ti por si acaso. Queremos cambiar esta manera de hacer campaña tan añeja, tan antigua, tan retro, y buscamos romper un poco el tema. Para eso no necesitas muchos recursos, pero sí mucho trabajo en territorio, que es lo que estamos haciendo. Definitivamente competimos con unas chequeras enormes. Es mi trabajo
el que realmente me permite mantener esta campaña. El gasto, obviamente, a nivel de logística, cuando ya viajas con una gran cápsula de seguridad y todo, es mucho más grande. Hay amigos que nos invitan a almorzar, son 10 almuerzos, alguien que nos da casa, son 10 cuartos, y ese es el modus operandi con el que vamos a territorio, ¿no? Una vez ya solventados ese tipo de detalles que se vuelven realmente en algo, en una cuenta muy grande para una madre luchona, digamos así, como yo. Pero realmente ha aparecido en cada territorio esta hospitalidad de cada uno. Incluso nos encanta dormir en la casa de nuestros asambleístas en tanto y en cuanto hay espacio. Y creemos que es lo que lo hace real. Creemos que esta campaña va a diferenciar quién es real y quién no. Y tú vas a ver estos videos en formato cine, maravillosos, de $500,000, muy lindos, para los cuales nosotros no tenemos presupuesto, pero que te alejan de un elector que ya no le cree nada a nadie. Entonces, nosotros queremos romper con ese molde siendo más reales, y en ese sentido, tener mucho menos presupuesto que los otros nos pone en ventaja, pues nos obliga a ser más reales, ¿no? Yo tengo... Andrea, me quedé con una preocupación en la parte económica. Has dicho que vas a bajar algunos impuestos, entre ellos el ISD, pero el próximo año, en los próximos 4 años, tenemos que pagar capital de deuda muy importante. Ya vas a recibir un gobierno con déficit presupuestario. Y deudas importantes. El Estado solo se nutre de recursos naturales que vende y de impuestos. Así es. Si caen impuestos, ¿cómo vamos a compensar? Nosotros queremos más empleos, no más impuestos como tal, que se supone que vendría a ser la libertad económica que te propongo, ¿no? Nosotros creemos que si yo te dejo de poner una cantidad de impuestos importante, tú vas a tener para pagar 2 meseros en lugar de 1. Y ese mesero va a consumir, y con ese IVA, que no estoy tocando, porque lo digo, he escuchado a todos los candidatos decir que van a reducir el IVA, van a regresar el subsidio, van a quitar el ISD. Me imagino que viven del PRANA los señores, porque en realidad con esas deudas como están, y entre paréntesis, pausa publicitaria, sí creo que las madres, por el hecho de ser madres, y los padres también, tenemos un manejo de recursos distinto. O sea, cuando no hay, uno tiene que ver cómo hace para que alcance. No hay opción simplemente. Entonces, nosotros creemos que el manejo eficiente del recurso de parte del gobierno también va a ponerse como ejemplo, de alguna manera, para que tanto la sociedad civil también tenga un mejor manejo de sus propias finanzas. Nosotros creemos que con menos impuestos hay más empleo, y esos empleos terminan derivando en una mayor recolección de impuestos de manera eficiente. Por otro lado, si no tienes 200.000 personas en la burocracia dorada que alimentar, sino que tienes la mitad, y eso hace que mañana quien quiera vender un café lo haga en 2 días, también tienes más impuestos que poder cobrar. Nosotros creemos que es insostenible que el Estado ecuatoriano siga viviendo los recursos no renovables, porque se van a acabar, y en el momento que se acaben, no, es que van a ponerse a vacunar. Es necesario que tengamos un plan estructurado, y no tengo el papel aquí, pero búsquenlo en internet. Tú ves la inversión en tecnología petrolera del país y es un techo acá arriba. Y tú buscas la inversión en tecnología agrícola en el país y es el suelo. Pero si esto se supone que va al revés, o sea, en teoría, tener más réditos petroleros serviría para sacarnos del subdesarrollo. ¿Y por qué Ecuador tiene que invertir en la tecnología agrícola? Porque eso es lo que nos compra el mundo. Yo sé que hay gente que quiere que vendamos chips, televisores, macatetas, pero no somos buenos haciendo eso. Y no es lo que nos pagan bien en los mercados internacionales. La tonelada de cacao casi llega a los $10.000 por las plagas que están teniendo Costa de Marfil y Ghana. Por supuesto que no estamos alegres con la desgracia ajena, pero este tema del cambio climático viene mucho más fuerte y nos pone a Ecuador en un puesto muy importante para convertirse en este granero del mundo de productos de calidad premium, porque nosotros no es que vendemos solo chocolate o solo café, vendemos cacao de arriba y café, pero preciado. Y yo lo digo jocosamente y no me lo tomen a mal, pero México nos robó el café, el cacao y el ají durante como 15 años, Colombia el café, Perú las papas, y todos estos son elementos nativos de Ecuador que han tenido cero investigación. Una de las cosas que yo más le reclamo al socialismo del siglo XXI es la eliminación de Izquieta Pérez, porque este instituto, que tenía un potencial enorme de antiofídicos, vacunas, y de convertirse en el gran centro de investigación de todo lo que podríamos estar vendiendo, porque Ecuador, hasta que no viene alguien y le dice, la guanábana cura el cáncer, no le para bola a la guanábana. Yo recuerdo en la hacienda de mi abuelo, el olor era a las guanábanas pudriéndose por la cantidad que habían. Ahora vas a un supermercado y cuesta $10 una guanábana. No tenemos investigación aquí. Tiene que venir gente de afuera a decirnos, mira, este producto que tú tienes
puede servir incluso para curar la depresión. Pero sin embargo construyeron Yachay, que era increíblemente insostenible financieramente, y nos han dejado 16 años atrasados versus Costa Rica y Brasil. Y perdóname que haga cuña publicitaria, pero Brasil ya vende en internet lo que nosotros le llamamos aquí el pica pica. El pica pica es una planta que para aquellos que están en la parte del campo se considera una mala hierba porque incluso te produce urticaria. El frejol dentro de esta vaina tiene el potencial de curar depresión y ansiedad. Y Brasil ya lo exporta en cápsulas, en Amazon. Ecuador sigue quemando el pica pica. Una última pregunta. Si bien obviamente tú buscas ganar y llegar a la presidencia, lo que también nos ha demostrado los últimos pasos de algunos candidatos es que han obtenido de alguna manera una votación bastante generosa y que de alguna forma les podría haber permitido seguir digamos, a futuro como un candidato, pero los ejemplos que tenemos es que se han desinflado mucho. En caso de no llegar a Carondelet en esta ocasión, ¿cuál es tu plan también? Siempre he trabajado con la sociedad civil en conjunto con el gobierno local de turno o el ministerio de turno. Nada queda a perpetuidad si tú no trabajas con la parte política, en realidad, con la parte gubernamental. Lindo rescatar al perrito, pero hasta que no haces una ley para que se castigue a la persona que rescata o que maltrata al perrito, no avanzamos, ¿cierto? Y hemos visto cómo las ONGs han dado grandes pasos. Siempre ese ha sido mi lugar, me siento muy cómoda haciéndolo y creo que es también el momento de que mi generación tome este paso, y hablo a los millennials específicamente, de dejar de ser apolíticos. Yo considero que mi generación es directamente responsable de la crisis política que estamos viviendo, y cuando ellos me contestan, yo voté nulo, me dan ganas de como Batman a Robin, porque la realidad es que ese nulo o ese mandala que hayas dibujado en la papeleta ha llevado a que este adoctrinamiento, porque no es ideología, este adoctrinamiento agarre tanto poder. Entonces, no sé en qué parte de la votación nulo o de dibujar un mandala ellos creen que se zafan, perdón la palabra, de la responsabilidad de habernos traído hasta este punto. Porque la crisis es política, y de la crisis política, ya lo dijo la narcisista, se deriva la crisis de seguridad, la económica e incluso la energética, la eléctrica. Entonces, creo que seguiré jalándole las orejas a mi generación y por supuesto, bueno, mi bebé, que es Ecoverde, que es este proyecto enorme en el cual hemos unido una generación tan lejana como la de Rodolfo Vaquerizo, que es un baby boomer, con una millennial y los X metidos como sándwiches ahí. Es algo que nos inspira porque mueve muchos hilos de la sociedad civil y de la parte pública como tal. Y también lo importante, y lo digo con orgullo, creo que nos han escuchado. Creo que nos han escuchado desde hace ya más de un año. Muchas de las propuestas que traje hace un año y que eran tomadas como muy sostenibles o muy ambientalistas, hoy están en boca de todos. El año pasado, cuando yo hablaba de energía geotérmica, estaba hablando en mandarín. Hoy todo el Ecuador sabe que es la energía geotérmica. Entonces, creo que eso vinimos. Siempre yo estaba en una campaña educativa, mi alma de profesora no me deja hacer otra cosa. Y creo que a pesar de que tú no pases a segunda vuelta, si lo que pasa son tus ideas, ya ganamos. La idea es que todo Ecuador se apodere de este plan de 10 años de país y que quien se siente en Carondelet siga ese plan. Comprendes que ese plan de país es tuyo y que estás prácticamente contratando a alguien para que lo siga. Hemos cumplido la misión. A veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando.